ley de la demanda de alguna forma explica la pendiente de la función de demanda. En este caso decía, si yo aplico la derivada, si yo derivo la función de demanda respecto al precio, acá voy a tener menos 2. Entonces este valor me da como respuesta de que evidentemente la pendiente de la demanda es una pendiente negativa. Y la pendiente negativa a su vez explica la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. Es decir, en este caso, cuando el precio de un bien aumente, la cantidad demandada de ese bien X va a disminuir. Por otro lado, si el precio de un bien disminuye, la cantidad demandada se incrementará. Como podrán ver ustedes, la ley de la demanda explica la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. Ahora, a su vez, la ley de la demanda tiene que ver básicamente con dos aspectos que justifican esta relación de relación inversa. El primero de ellos, que se llama el efecto sustitución. Efecto sustitución. Y el efecto ingreso. Es decir, ¿cómo yo explico de que cuando los precios de las computadoras aumentan, la cantidad demandada de computadoras va a disminuir? Inicialmente, desde el punto de vista matemático, la explicación es esta, debido a que la pendiente de la curva de demanda siempre va a ser negativa. Segundo, porque cuando los precios de los bienes aumentan, generalmente la cantidad demandada va a disminuir por dos razones. Primero, se llama el inciso A, se llama el efecto sustitución, y el inciso B se llama el efecto ingreso. ¿Qué implica el efecto sustitución? Que cuando el precio de algún bien en un mercado de competencia como el que operamos, se incrementa el precio, los demandantes habitualmente lo que hacen es sustituir ese bien que se ha incrementado por otro, tomando en cuenta, repito, de que en un mercado los que fabrican computadoras, los que venden software, ese mercado va a ser de competencia, es decir, existen muchas empresas que desarrollan software y muchas empresas que venden insumos informáticos o fabrican. Entonces el efecto sustitución generalmente se ve con más notoriedad tal vez en lo que normalmente el consumidor demanda, o lo que habitualmente demanda. Cuando sube el precio de algún bien, llámese comestible, también ropa, lo que ocurre es un efecto sustitución. La gente busca sustituir un bien cuyo precio se ha incrementado por otro, y eso obliga a que la demanda de ese bien disminuya. El efecto ingreso se refiere básicamente que cuando yo analizo la demanda en función solamente del precio, estamos suponiendo que estas variables que son diferentes al precio se mantienen constantes. Por esta razón, el análisis gráfico, por ejemplo, de esta función de demanda estaría representada por 100 en la cantidad y en el precio 20. Perdón, 50. 50 por 2 son 100. Precio de X. La demanda de esta ecuación gráficamente se podría representar de esta forma, ¿sí? En este gráfico, y es el gráfico común para representar la demanda de hardware o software, se supone que estas variables están sin movimiento, están constantes porque solamente estoy analizando la cantidad demandada en función del precio. De la misma manera acá, cuando yo estoy analizando este fenómeno que se llama ley de la demanda, se va a dar esta situación por el efecto ingreso. Significa que el ingreso, cuando suben los precios,
se deprecia en términos de capacidad adquisitiva. Es decir, para ser más concretos, el efecto ingreso se refiere a la disminución de la capacidad de compra del ingreso del consumidor y por esa razón compra menos. Entonces, el fenómeno de las flechas invertidas o la relación inversa, que también se llama, tiene que ver básicamente por el efecto sustitución y el efecto ingreso. Para terminar, el efecto sustitución dice que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye porque la gente sustituye un bien por otro, tomando en cuenta que en un mercado hay bienes sustitutos que se reemplazan unos con otros. Segundo, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye por el efecto ingreso. Significa que el ingreso acá se mantiene constante. Por lo tanto, si los precios suben, el ingreso pierde capacidad adquisitiva, ya no se compra la misma cantidad. Entonces, a esa explicación que acabamos de hacer, definiendo la pendiente de la curva de demanda como negativa, lo que explica esta relación inversa de precio y cantidad, que a su vez se explica a través del efecto sustitución y el efecto ingresos, se le llama ley de la demanda. O simplemente la ley de la demanda explica por qué la pendiente de esta recta es negativa. En este caso, va disminuyendo conforme el precio conforme el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta a esta parte. El otro elemento de la demanda, parte de la ley de la demanda, es analizar lo que se llama la demanda agregada. La demanda agregada. La demanda agregada conceptualmente se refiere a la sumatoria, como su nombre lo indica, de todas las demandas individuales existentes de un bien o servicio en el mercado. Cuando hablamos, por ejemplo, de la demanda de hardware, la demanda de software, cuando hablamos de la demanda de maquinaria, de equipos, de herramientas o cualquier bien, estamos hablando de una sumatoria, no solamente la demanda que hace la empresa A, la empresa B, sino la demanda de todas las empresas que hacen de hardware o de software. Es decir, la demanda agregada, que también se llama o de mercado, viene a ser la sumatoria matemáticamente. La demanda agregada, que se representa con una DA mayúscula, viene a ser la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en un mercado de cantidad demandada DI en función del precio desde I igual a 1 hasta N. Normalmente cuando analizamos la demanda no lo hacemos a través de la demanda de Juan, de María, de Pedro. Hacemos el análisis de la demanda agregada o de mercado, que es precisamente lo que se analiza para tomar decisiones, en este caso, respecto al comportamiento de los demandantes en un mercado tanto de hardware como de software. A partir de la demanda agregada, yo puedo inferir, en este caso, una serie de decisiones que debo tomar respecto a su incremento o a su disminución. Por ejemplo, yo quisiera calcular la demanda agregada de un determinado bien. Para ello puedo utilizar la sumatoria individual de los N demandantes, pero normalmente en un mercado los demandantes no son 10, 20, 100, pueden llegar a millones de demandantes. En esos casos yo utilizo obviamente una operación básica y aritmética como es la multiplicación para aplicar esta definición. En todo caso, voy a suponer que en un mercado existan 4 demandantes que tienen diferentes funciones de demanda, como por ejemplo,
cantidad demandada 1 representado por 100 menos 20 el precio de X, cantidad demandada 2 representado por menos 500 menos 5 precio de X, cantidad demandada 3 igual a 10 menos 2 veces el precio de X, y cantidad demandada 4 representada por 3 enteros y medio menos medio precio de X. Y voy a suponer que esta es una identificación de diferentes funciones de demanda existentes en el mercado. Entonces se supone que para encontrar la demanda agregada o de mercado, a través de esta definición me dice que es la sumatoria de todas las demandas individuales de un bien en función del precio, todas están en función del precio. Desde I hasta N, mi N viene a ser 4. Entonces la demanda agregada simplemente la suma algebraica de todo esto, que sería igual a 513 y medio, ¿sí? 500, 600, 613.5 menos 27.5. Esta vendría a ser la demanda agregada o de mercado, que viene a ser la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en un mercado. Pero voy a suponer otro escenario donde existan demandantes idénticos. Ejemplo 2. Demandantes idénticos de poleras. De poleras polo. De acuerdo a un análisis exploratorio del mercado, veo que los demandantes idénticos de poleras polo llegan a 100.000 en Santa Cruz. Demandantes idénticos de poleras polo igual a 100.000 en Santa Cruz. Donde cada uno de ellos tiene como función de demanda a 2 puntos aparte, cantidad demandada igual a 10 menos precio de X. Bien, es otro ejemplo donde yo aplico esta definición de demanda agregada, entendiéndose como la sumatoria de todas las demandas existentes en el mercado. Entonces, con estos datos yo quiero calcular la demanda agregada. Con estos datos, determinar la demanda agregada. Entonces, partimos de la definición. La demanda agregada viene a ser la sumatoria de todas las demandas individuales existentes en el mercado. En este caso, va a ser igual a la demanda individual, cantidad demandada de I, en función del precio
multiplicado por el número de demandantes idénticos, que es igual a 100.000. Es decir, la demanda agregada va a ser igual a 10 menos precio de X multiplicado por 100.000. Es decir, la demanda agregada finalmente va a ser igual a 1.000.000 precio de X menos, perdón, 1.000.000 menos 100.000 precio de X. Conceptualmente, la demanda agregada, al ser una sumatoria de las diferentes demandas individuales, acá tendría que sumar 100.000 veces esta función de demanda. Y una operación alternativa para poder hacer una sumatoria rápida es la multiplicación. Y por esa razón estoy definiendo acá que la demanda agregada va a ser la demanda individual en función existente multiplicado por 100.000. Entonces, cuando hablamos de la demanda agregada, estamos hablando del comportamiento de todos los que compran un determinado bien en el mercado, y ese es el que nos interesa analizar para fines de proyección. Por ejemplo, si una empresa que vende computadoras quiere proyectar la cantidad demandada que va a tener de aquí a 5 años, poco para buscar financiamiento. Entonces yo utilizo la demanda agregada del comportamiento de los últimos 5 años, de los últimos 5 años anteriores al que quiero proyectar, y puedo aplicar en este caso cualquier medida de proyección, como la media aritmética, la de mínimo cuadrado, que ustedes han debido aprender en estadística, ¿no? Pero las proyecciones o el comportamiento, las decisiones, en este caso de la demanda, para analizar la demanda, siempre se realizan en función de la demanda agregada o de mercado y no de la demanda individual, ¿no? que puede determinar un sesgo al ser un comportamiento individual. Siempre se debe proyectar o estimar sobre la demanda agregada o global o de mercado. Bien. Finalmente, la demanda también es importante analizarlo con relación a los cambios. Cambios de la demanda. Cortó, es mi internet. No, pensé que fue el mío. Se cortó. Inge, se cortó la señal. Sé que es el viento. El viento es. Parece ecuaciones. Se cayó la antena. Qué feo tener cota. Qué feo tener que. Veo pasar clases. Hay 70 inscritos. Su audio está apagado, ingeniero. Mejoró la imagen, ¿no? Sí, se ve mejor. Sí, Bueno. Dios se vio. Bien. Les decía de que los cambios de la demanda
en este caso, de la demanda en el mercado de este tipo de mercado. Analizar a partir de dos conceptos. Uno de ellos se llaman cambios de la cantidad demandada cambio de la cantidad demandada y B, cambios de la demanda, cambios de la demanda. Fíjense que parece lo mismo y en este caso más bien una complicación absurda. Cambio, dice, de la cantidad demandada y cambio de la demanda. ¿Qué diferencia hay? Generalmente cuando hablamos de cambio de la demanda podemos encontrar dos tipos de cambio, aumentos y disminuciones. Al igual en este caso, hablamos de aumentos, aumento de la demanda y también disminuciones. Simplemente que la diferencia es acá entra en acción el precio. El precio provoca estos aumentos o disminuciones. Y aquí el que provoca los cambios o los aumentos de la demanda o las disminuciones de la demanda son las variables diferentes al precio, como el ingreso, los gustos del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, etc. Es decir, todas estas variables de acá. ¿Y por qué es importante analizar? Voy a hacer un gráfico antes de explicar cada uno de estos para ver la importancia que tiene este tipo de análisis. Cuando en un mercado yo quiero analizar, voy a suponer que el mercado de software en Santa Cruz está en equilibrio. Y puedo representar ese equilibrio en un gráfico de esta forma. Demanda de software, oferta de software, cantidad y precio. El equilibrio en el mercado de software se da cuando el precio es un precio de equilibrio para una cantidad determinada, sin entrar a cuantificar con números exactos, ¿no? Pero simplemente a través de un gráfico, hipotéticamente puedo representar un equilibrio de software. Por ejemplo, los ERP, los sistemas de gestión empresarial, los ERP, pueden tener un precio determinado, qué sé yo, de $10,000 para una cantidad determinada, qué sé yo, de 100 aplicaciones por año. Bien, esa situación de equilibrio de mercado de software se puede ver afectada por una serie de variables que influyen tanto la demanda como la oferta. En este caso, vamos a suponer que las empresas de desarrollo de software experimentan cambios en una de sus variables. Vamos a estudiar más adelante que la oferta de las empresas que desarrollan software o fabrican computadoras es una función que depende del precio, en este caso, del producto, depende del precio de los factores de producción que utilizan estas empresas, depende básicamente del nivel tecnológico que utilicen, depende del precio de los bienes sustitutos, etc. ¿Sí? Entonces, en este escenario voy a suponer de que se modifique el precio de los factores de producción. El gobierno establece el pago del segundo aguinaldo, sueldos. Hay un incremento en el sueldo por el segundo aguinaldo. Obviamente eso distorsiona el funcionamiento que estaba en equilibrio del mercado, haciendo de que algunas empresas vean como una amenaza si tienen una planta como Halasop, que supera fácilmente los 150, 200 dependientes, un
un segundo aguinaldo es algo realmente que le genera un cosquilleo, por lo menos esas empresas que manejan esa cantidad de personas. Y puede ser de que la oferta de software por esa razón disminuya. Al menos este fenómeno y el aumento de sueldos o el incremento de un segundo aguinaldo puede hacer que la curva de oferta de software disminuya, haciendo que la curva se desplace hacia la izquierda, hacia ese prima. Esa situación, la disminución de la oferta estando en equilibrio, provoca un nuevo equilibrio en el mercado, pero diferente. Un E' de equilibrio que representa un PE' de equilibrio, es decir, en el mercado se va a ver que los precios del software van a disminuir y obviamente va a haber una disminución en la cantidad ofrecida de software. Entonces, este fenómeno se llama estática comparativa en el análisis económico. Me sirve para predecir qué es lo que va a pasar, no solamente en el caso de software, sino de un sinnúmero de bienes, partiendo siempre de una situación de equilibrio. Entonces, me sirve para hacer pronóstico, me sirve para hacer, si ustedes quieren, lectura de lo que va a pasar en el mercado cuando ocurren este tipo de cambios, de fenómenos. Para eso se estudia estos términos que parecen repetitivos, cambio en la cantidad demandada y cambio de la demanda, que son dos fenómenos diferentes. Ahora, yo me he adelantado un poco para qué estamos estudiando esto. Es para esto, ¿sí? Un poco para que le encuentren sentido a lo que voy a explicar acá. Bueno, vamos a dividir esta parte en dos para poder explicar estos dos fenómenos. Primero vamos a explicar los cambios en la cantidad demandada, también utilizando un gráfico. Para ello voy a utilizar un gráfico donde me muestre una curva de demanda representada por DX. Esta es una curva de demanda cualquiera, de mercado obviamente, ¿no? Entonces voy a explicar ahora los cambios en la cantidad demandada. Pueden ser un aumento de la cantidad demandada, aumentos de la cantidad demandada. Si yo parto del supuesto de que un consumidor está demandando esta cantidad en este punto A, con estas coordenadas, precio 1, cantidad 1, va a existir un aumento de la cantidad demandada cuando ese consumidor se desplace sobre la misma curva de demanda hasta el punto B, por ejemplo, si es que el precio en el mercado disminuye. Si el precio disminuye de precio 1 a precio 2, la cantidad demandada se va a incrementar de Q sub 1 a Q sub 2. Esto provoca un movimiento sobre la misma curva de demanda desde A hasta B. A eso se le llama aumento de la cantidad demandada, que dice de que existe un aumento de la cantidad demandada cuando ocurre un desplazamiento sobre la misma curva de demanda de un punto hacia otro, en este caso de A hacia B, como consecuencia del cambio en el precio y cuando se mantienen constantes los factores diferentes al precio. En este caso, la variable que está accionando este fenómeno es el precio, bajo el supuesto de que estas variables se mantienen constantes. Entonces, cuando a una disminución del precio va a corresponder un aumento de la cantidad demandada. Esto va a provocar obviamente estos cambios, delta P y delta Q. Viceversa, existe una disminución de la cantidad demandada
cuando ocurra un movimiento contrario, es decir, cuando el consumidor se mueva sobre la misma curva del punto A del punto B al punto A. Es decir, a un aumento del precio en el mercado de cualquier bien, a un aumento de su precio, siempre va a corresponder una disminución en la cantidad demandada. Entonces aquí estamos explicando simplemente que ante cualquier eventualidad de aumentos o disminuciones del precio, la cantidad demandada va a reaccionar en sentido contrario, pero ese movimiento es sobre la misma curva de demanda. Finalmente, el inciso B dice cambios en la demanda. Este es otro fenómeno diferente al anterior y que está provocado por los cambios en estas variables que son diferentes al precio. Es decir, para explicar este fenómeno, me voy a remitir a ver. Un minutito. Para poder representar gráficamente este otro caso, este otro fenómeno económico, también puedo utilizar un plano cartesiano donde represente una función de demanda inicial como esta, por ejemplo, que representa la demanda de un bien X con sus respectivas coordenadas. Bien, ¿cómo lecturo un cambio de la demanda, en este caso un aumento? Existe un aumento de la demanda, esta es cantidad demandada, ¿no? Existe un aumento de la demanda cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. En este caso, hacia dx2. Voy a suponer que este es x1. Es decir, hay un desplazamiento hacia la derecha. Pero, ¿qué provoca ese desplazamiento, chicos? Si yo inicialmente estaba ubicado, o un consumidor estaba ubicado en este punto A, eso implicaba que a este precio demandaba esta cantidad Q1. Un aumento de la demanda hace que la curva se desplace hacia la derecha. En este caso, ese desplazamiento va a provocar que al mismo precio de antes, la gente demande una mayor cantidad. Es decir, hay un aumento del precio. Perdón, un aumento de la cantidad demandada y el nuevo punto de demanda es B. El otro caso es la disminución. Existe una disminución de la demanda cuando la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, como en este caso, por ejemplo, hacia dx3. Hay un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué provoca ese desplazamiento hacia la izquierda? Que al mismo precio, el precio fíjense es constante, se demanda una menor cantidad, en este caso Q3. Y ese va a ser el punto C. Por lo tanto, concluimos de que los aumentos de la demanda implican desplazamientos de la curva de demanda siempre a la derecha. Y las disminuciones de la demanda representan desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Esos cambios provocan modificaciones en la demanda de productos o de servicios, pero manteniéndose constante el precio. En el primer caso de la línea verde, voy a analizar tomando en cuenta que aquí
la variable constante es el precio. Sin embargo, se modifican las otras variables. Esto que hemos llamado ingreso, preferencias, precio de los sustitutos, precio de los complementos, número de demandantes y finalmente precio futuro esperado. ¿Qué tiene que darse para que la curva se desplace hacia la derecha? Por ejemplo, podría darse en un caso un aumento del ingreso. La gente tiene mayor ingreso y compra más. Eso provoca un desplazamiento. 2, de que un bien o un servicio esté de moda, una marca de computadoras esté de moda y la gente busca esa marca solamente y eso provoca este desplazamiento. Tercero, un aumento, en este caso, un aumento del precio de los bienes sustitutos. Si aumenta el precio del sustituto de una determinada marca, obviamente también va a provocar este fenómeno. Una disminución del precio de los bienes complementarios. Por ejemplo, la disminución en el precio de una marca de computadora puede llevar a que la gente compre más computadoras y por ende arrastre al complemento de una computadora que podría ser un multimedia, una impresora, etc. También provoca este fenómeno un aumento del número de demandantes y finalmente cuando el precio futuro esperado va a incrementarse. Si yo sé que mañana van a subir el precio de las computadoras, hoy activo la demanda, hoy como sea compro más, demanda más la gente hoy. Eso también lo que ocurre cuando alguna vez han escuchado, dice que va a subir el precio de la gasolina mañana. ¿Qué hace la gente para poder compensar ese incremento? Va a hacer cola hoy y aumenta la demanda de combustible y a veces se acaba. Ese es el fenómeno ¿no? Ahora, el desplazamiento hacia la izquierda se provoca o se produce por una acción diferente. En este caso tiene que disminuir el ingreso, tiene que disminuir las preferencias del consumidor o tiene que disminuir el precio de los bienes sustitutos o tiene que aumentar el precio de los bienes complementarios, tiene que disminuir el precio, el número de los demandantes o finalmente tiene que disminuir el precio futuro esperado. Es todo lo contrario a lo que está con verde. La curva negra representa estas direcciones que toma cada variable. En consecuencia, sabiendo diferenciar qué es un aumento de la cantidad demandada y qué es un aumento de la demanda, se puede hacer fácilmente un pronóstico, un análisis como el que les mostré hace rato antes de explicar estos gráficos, y es precisamente para eso que se utiliza. ¿Qué va a pasar con el precio de las computadoras, del software, de los alimentos, del transporte, si estando en equilibrio se accionan cada una de estas variables? Muy bien. Finalmente, vamos a ver cómo se determina la ecuación de la demanda de una empresa. Determinación de la ecuación de la demanda. ¿Cómo se determina la ecuación de la demanda? Hasta acá ustedes solamente han visto que yo planteo una ecuación que la escribo directamente, ¿no? Pero ¿cómo matemáticamente se determina cuando digo, vamos a suponer que la demanda de software está representada por esta ecuación, cantidad demandada de software igual a 500 menos 50 precio de X. ¿Cómo determino esa ecuación? Bien, desde el punto de vista gráfico,
analítico, la ecuación de la demanda se puede calcular a partir de dos formas, ¿no? La primera, que es, dado dos precios y cantidades, yo puedo aplicar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. O puedo utilizar la determinación de la curva de demanda utilizando la relación punto pendiente. En este caso, voy a utilizar, para poder calcular o determinar en este caso la ecuación de la demanda, se utiliza a través básicamente de esta forma de curva de demanda de una manera rápida, utilizando la siguiente fórmula: Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 igual a Y menos Y1 sobre X menos X1. Bien, acá yo tengo la fórmula de la ecuación de la recta dado dos puntos, ¿sí?, que puedo utilizar para poder determinar la ecuación de demanda de un bien. ¿Qué necesito? En este caso, necesito el precio y la cantidad de un momento determinado al cual se comporta la demanda en una empresa. Voy a suponer que el precio de una computadora promedio es igual a $600. A ese precio la cantidad demandada es de, de 100 computadoras por mes. A este precio, una empresa vende 100 computadoras por mes. Luego quiero analizar qué va a pasar si yo aumento en $50 el precio y la cantidad demandada, en este caso, me disminuye a 80. Bien. Entonces acá tiene dos momentos determinados que pueden ser en diferentes periodos de meses al año, o solamente en 12 escenarios, ¿no? Donde yo tengo inicialmente un precio de $600 al cual me demandan 100 computadoras por semana. Voy a hacerlo más gráfico. $100 y la cantidad demandada es de 100 computadoras por mes. Computadoras por mes. En este segundo caso yo tengo que incremento, como cualquier empresa quiere incrementar, o puedo jugar, ¿no?, con incrementos o disminuciones. En este caso estoy solamente tomando en cuenta un incremento de $50 para ver la reacción, y tengo una reacción de 80, es decir, una disminución de 20 unidades o 20 computadoras al mes. Para poder calcular la ecuación de la recta, necesariamente yo tengo que primero mostrar aquí la ley de la demanda. Y la ley de la demanda dice que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. O cuando el precio disminuye, la cantidad demandada aumenta. Esto cumple con la ley de la demanda. Si no, no podía calcular la ecuación de la recta, pues no. Para fines de cálculo, esto me representa a mí Y1, y esto X1, Y2 y X2. Bien, entonces en base a ello yo puedo utilizar ya la fórmula para poder calcular la ecuación de la recta. Sigo acá y digo reemplazando valores. Reemplazando valores, Y2 viene a ser en este caso 650 menos 600, que es Y1. Todo esto sobre X2. X2 es igual a 80 menos 100, que es X1. Esto va a ser igual a Y menos Y1, y Y1 es 600 sobre X
y X1 viene a ser igual a 100. Muy bien. Haciendo operaciones vamos a tener, en el caso del numerador, vamos a tener acá 50. ¿Sí? Acá tenemos 650 menos 600. 50 sobre menos 100. Igual a y menos 600 sobre x menos 100. Eliminamos esto. 50 entre 100 es 0,5. Eso implica que nosotros vamos a tener x menos 100 igual a 0,5 que multiplica a y menos 600. Está claro hasta aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Sí. Ahí en el cálculo, bueno, la fórmula es 80 menos 100, no logro ver. Sí. Sería menos, ¿no sería menos 20 ahí? Perdón. Acá yo tengo un error. Sí, evidentemente es aquí. 80 menos 100 es menos 20. ¿Sí? Entonces voy a tener 5 entre 2 menos 2.5 que multiplica a y menos 600. Ese sería el resultado. Igual a menos 2.5 que multiplica a y menos 600. No pasa a dividir, ingeniero, el 2.5. Un ratingo. Esto está, no, el error es mío, ¿no? Acá es 2.5 menos 2.5. Este pasa a multiplicar. Un ratingo. Voy a ordenarlo mejor. Esto es igual a menos 2.5 que multiplica a x menos 100 igual a y menos 600. Ahora sí, ¿no? Esto está pasando a multiplicar. Y queda y menos 600. Entonces, realizando operaciones, vamos a tener acá menos 2.5 de x más 250, ¿no? Más 250 igual a y menos 600. Luego tenemos acá menos 2.5 igual a y. Lo dejamos acá menos 2.5 de x. Y este que es negativo va a sumar a que es positivo, pasa al otro lado con y menos 850. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí simplemente hemos multiplicado menos 2.5 por x. Acá hemos multiplicado menos por menos da más. 2.5 por 100, 250. Esto se repite lo mismo. 2.5 de x lo dejo acá. Y esto pasa al otro lado como y. Esto cambia de signo y va a sumar a 600, 850. Muy bien. Ahora, normalmente nosotros hemos representado la demanda en forma genérica como cantidad demandada de X igual a, qué sé yo, 10 menos precio de X. Donde la cantidad demandada, en este caso que es X, es la variable dependiente.
¿sí? Para ello, como esta es una función lineal, voy a dejar acá que y va a ser igual a 850 estoy llevando esto al otro lado, 850 menos 2.5 de x, que esta vendría a ser la ecuación desde el punto de vista de una línea recta, ¿no? Y que podríamos probar si funciona. Por ejemplo, para calcular y1, yo puedo tener los siguientes valores. 850 menos 2 veces, 2.5 veces la cantidad de x1, que en este caso es 100. Haciendo operaciones me va a dar evidentemente y1 va a reproducir como 600. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, yo estoy calculando el valor de y1, si esta ecuación reproduce estos valores. Para ello estoy utilizando la primera cantidad. Yo sé que x representa las cantidades demandadas, x1 para calcular y1. 850 menos 2.5%, que sería y1 600, que sí verifica. Ahora quiero verificar la otra, en este caso, voy a alargarlo más para acá, para que entren los dos. X no sería el precio, ingeniero. No, en este caso fíjense, estoy utilizando estos datos para verificar si esta función cumple. Y1, quiero calcular el valor de Y1, que es 600. ¿Cómo voy a verificar con esta ecuación? Y1 va a ser igual a 850 menos 2.5, el valor de X1. Y X1 es 100. Por lo tanto, el valor, si multiplicamos 2.5 por 100, es 250. 850 menos 250, yo tengo 600. Y este es el primer valor que estoy reproduciendo. El segundo, Y2 va a ser igual a 850 menos 2.5 por 80. 2.5 por 80, que vendría a ser igual a 200. 2.5 por 80 es igual a 200. 850 menos 200 sería 650. Entonces está verificando precisamente los valores de X2. Ahora, dada esta función, yo puedo llevarla a la función primitiva de ecuación de la demanda como esta. Yo he calculado primero si esta función de demanda está cumpliendo estos datos. Ahora, ¿cómo puedo llevar esta función de demanda? Voy a expresar como está acá, ¿no? Puedo llevar esto al otro lado y llevar Y al otro lado. En este caso voy a tener, por ejemplo, 2.5 de X igual a 850 menos Y. Estoy trabajando siempre con esta. De tal forma que X va a ser igual a, mejor aquí, X va a ser igual a 850 sobre 2.5 menos Y sobre 2.5. Muy bien. Entonces, esto ya está de la forma como esta que estoy metiendo acá. Cantidad demandada de X igual a una constante menos precio de X que está relacionado con Y. ¿Sí?
Y que también si reemplazamos tendría que verificar las cantidades de X. Por ejemplo, calculemos para X1. X1 va a ser igual, a ver, dividimos 850 dividido entre 2.5, tengo 340. 340 menos el valor de X acá, de Y1 es 600. 600 dividido entre 2.5 me da 240. La diferencia de esto va a ser igual a 100. Y acá tienen X1, que es igual a 100. Y de la misma forma puedo calcular X2, que va a ser igual a el valor de X2, reemplazamos acá. Para calcular X2, vamos a tener el mismo valor de acá, 340, menos el que va a cambiar solamente es Y, que en este caso es 650. 650 dividido entre 2.5, 260. La diferencia me va a dar igual a 80. Con esto estamos demostrando que desde el punto de vista de la ecuación general de la recta, esta es la ecuación. Desde el punto de vista de la ecuación primitiva de la demanda, que tiene esta forma, la ecuación de la demanda va a ser esta. Esta. O también podemos eliminar un poco ese cociente. Dividimos 850 entre 2.5, me va a dar 340, es decir, cantidad demandada de X va a ser igual a 340 menos precio de X sobre 2.5. Entonces, ahí tienen escrito como lo estamos haciendo en los diferentes ejercicios en la curva de demanda. Cantidad demandada de X igual a 340 menos precio de X sobre 2.5, que esta es la fórmula equivalente. Bien, en todo caso, cualquier empresa de cualquier tipo, conociendo el comportamiento de dos precios y sus cantidades, puede construir fácilmente su ecuación de la demanda. ¿Alguna pregunta? En todo caso, ingeniero, lo que vamos a hacer va a ser la ecuación primitiva. Correcto. Sí, para fines de ejercicios vamos a utilizar la ecuación primitiva, pero estamos haciendo una demostración de que tampoco esto no es un invento mío, no es un proceso que se justifica a partir de la ecuación general de la recta. A través de algunas conversiones yo he llegado a demostrar precisamente que esta es la ecuación primitiva de la demanda, con la que siempre estamos representando. De esa forma se puede calcular la demanda para cualquier bien o para cualquier servicio. ¿Alguna pregunta más? ¿El método gráfico, ingeniero, sirve? Claro, aquí podemos graficar igual, ¿no? Damos valores al precio, le damos valores al precio y podemos graficar inmediatamente. ¿Sí? A ver, vamos a calcular, vamos a graficar. ¿Cómo sería el gráfico? Hemos dicho que para graficar necesitamos dos precios y dos cantidades. Dos precios y dos cantidades. Una de ellas sería, a ver, voy a utilizar algunos números para 340 dividido entre 2.5. 136. Bueno, acá, si yo voy a utilizar un precio que me haga
positivo, podría ser un precio de, 700, 800. Voy a utilizar un precio de 800 dividido entre 2.5, me va a dar 320, no, 1000. Para un precio de 1000, si el precio fuera 1000, entonces vamos a tener 340 es mucho para que no me dé positivo. Está bien con 800. Puedo trabajar con 800, un primer precio. Si tengo 800, dividido entre 2.5 me va a dar 320. 340 menos 320 igual a 20. Ahora voy a trabajar con un número mayor, 900, dividido entre 2.5, me va a dar 360, me da un número negativo. A ver, me voy a aproximar con 850. 850 dividido entre 2.5 me da 340 menos 340, 0. Listo. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Precios. Los precios pueden ir de 200 en 200. 1, 2, 3, 4. 200, 400, 600, 800. Precio de X y cantidad de X pueden ir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20. El primer punto, 800 de precio y cantidad 20. Estamos hablando de este punto. Precio de 800, cantidad demandada 20. Y 850 son intervalos de 20 en 20. 850, la cantidad demandada 0, que vendría a ser este punto. Entonces mi demanda casi es una línea horizontal, pero no es específicamente, ¿no? La demanda del bien X sigue manteniendo una pendiente negativa. A medida que el precio baja, la cantidad demandada va a aumentar. Esa sería la curva de demanda de este bien. ¿Alguna pregunta? Bien, el primer, no tenemos prácticos todavía que hemos hecho en la materia, ¿no? No, ninguno. Todavía, ingeniero. Bueno, el primer práctico es en base a la clasificación de los diferentes tipos de bienes, en base a la clasificación de los diferentes tipos de bienes que hemos estudiado, identificar 5 bienes de cada uno de ellos relacionados a la matemática. En base a la clasificación de los bienes estudiados, identificar 5 tipos de bienes de cada uno en el campo de la informática. Bien, ¿en qué va a consistir el práctico? Obviamente, todos los prácticos tienen una carátula. Sí, la carátula es la que ustedes van a escanear, de la que siempre han entregado, la facultad, la carrera, el logo, el práctico número 1. Práctico número 1, tipos de bienes. Tipos de bienes. Y bueno, acá van los datos de ustedes y la fecha. Bien, ese es el primer práctico, porque la próxima clase el viernes ya vamos a dar otro práctico de funciones de demanda. Así que quiero ir
entonces ordenándome en el orden de los prácticos que tienen que elaborar. Este es el primer práctico número 1, tipos de bienes. 5 bienes de cada una de las clasificaciones que hemos visto, pero que estén relacionadas con las que ustedes van a hacer. Por ejemplo, solamente como guía, bienes sustitutos, una computadora de marca Dell con una computadora Toshiba, ¿no? A manera de ejemplo, bienes complementarios, una computadora con un multimedia, una computadora con una impresora, etcétera. Ese tipo de ejemplos que habitualmente existen en el área de ustedes, tienen que colocar en el práctico número 1. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo es el tiempo límite para presentar? Hasta el día, 1 hora antes de entrar a clase. La próxima clase el viernes. Pueden entregarlo hasta las 4 de la tarde. Le voy a enviar el correo donde lo van a mandar. Al grupo del WhatsApp. ¿En formato PDF o Word, ingeniero? PDF, por favor. PDF todos los prácticos. PDF. Pueden hacerlo a mano, sacan una imagen, lo mandan en formato de imagen, ¿no? Si van a hacer en Word, lo mandan en Word. O si hacen a mano, también lo mandan como imagen. Bien, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ingeniero, yo recién adicioné la anterior semana y Sí. me di cuenta en la última clase que pasé que usted pide la cámara para tener la presencia, ¿no? Sí. Quería saber qué tanto afecta ya. la presencia, en este caso, al promedio. Bueno, si recién adicionado, yo en la evaluación les he explicado que todas las notas que llegan al examen final, una vez que dan el examen final con 48, 49 y 50 redondeo, con 2 condiciones, sí, solo sí. Ha presentado todos los prácticos y segundo, ha tenido una asistencia de un 80%. Para eso son las capturas. No es obligatorio, obviamente. Si usted quiere, no activa su cámara. No hay problema. No es obligatorio, reitero. Simplemente es una motivación y darles una ayuda. Para eso es lo que les pido, que activen la cámara. Y antes que me olviden, por favor, activen su cámara para hacer la captura.